Imágenes en Taxco. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes directamente desde el restaurante Verona, que nos da esta oportunidad Verona, porque siempre hay algo que celebrar, gastronomía nacional e internacional. Verona se encuentra en la zona de Hospitales, en la Colonia Universal de la capital del estado. Y bien, damos la más cordial bienvenida tan significativa y con periodistas como lo son, profesionales de larga trayectoria. Estamos aquí para poder dialogar. Pues vamos a platicar nuestro tema de hoy, la gobernabilidad democrática en Guerrero. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Y doy la bienvenida a nuestro colega y amigo Alfredo Guzmán Espinosa, el boyerista. Boyerista, buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Siempre atisbando por la cerradura. Y bueno, un hombre que ha tenido una trayectoria en la comunicación institucional, en la comunicación social, en la comunicación organizacional. Un hombre experimentado en la comunicación política, fue director de RTG, por cierto, subdirector de comunicación en el gobierno del estado, desde Ruiz Macié hasta René Juárez Cisneros. José Guadalupe Prieto Caracheo. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a nuestro invitado de hoy, Alfredo. Buenas tardes a todos. Bueno, pues el próximo lunes se van a llevar a cabo las comparecencias con motivo de la glosa del cuarto informe del gobierno de Héctor Astudillo Flores. Ya están preparados los diputados de acuerdo a lo que hoy vimos en el Parlamento guerrerense. Ya están listos los diputados para el próximo lunes. Quien abre precisamente esta ronda de comparecencias es el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Nosotros quisimos invitarlo. Antes ya estuvo con el grupo Chilpancingo, este grupo de opinión, y una de las cosas que nos llamó es la manera tan magistral como detalló, desbrozó todo lo que ha sido pues el ejercicio de gobierno de Héctor Astudillo Flores, un hombre muy dinámico, un hombre que trabaja todos los días. Pero bueno, el tema que nosotros queremos abordar y vamos a abordar es precisamente la gobernabilidad democrática. ¿Y por qué escogimos este tema? Y que tendrá que ver con mucho de lo que se ha hecho en este gobierno. Pues justamente lo escogimos porque nos parece, y lo hemos comentado en este programa, que de repente hay confusión entre lo que es gobernabilidad democrática y lo que es la violencia. La violencia que de repente en Guerrero aparece de manera intermitente, a veces sube, a veces baja, se mantiene estable. Pero lo cierto es que este gobierno, el gobierno de Héctor Astudillo Flores, ha reportado, no él propiamente, pero se reporta desde el gobierno federal, desde los organismos nacionales, que este gobierno ha bajado hasta 6 y 7 puntos del lugar en que se encontraba, de los primeros niveles de violencia en nuestro país. Guerrero estaba en los primeros lugares, hoy estamos en el 6º o 7º lugar. Esto quiere decir que hay esfuerzos fundamentales para bajar la violencia. Y entonces de repente se confunde la violencia con la ingobernabilidad. Gobernabilidad democrática quiere decir que funcionen las instituciones, que haya una interacción entre los diversos actores políticos y sociales. La gobernabilidad democrática tiene que ver con controlar el disenso y construir los consensos. Eso es lo que podemos decir, pero le damos la bienvenida y que nos lo explique el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame, que cuenta con un amplio currículum. Yo nomás le quiero decir que él se incorporó, fue militante priista, hoy se define como un ente político sin partido, se incorporó a la campaña de Vicente Fox, fue secretario se incorporó a la campaña de Vicente Fox, también ocupó la Secretaría de Reforma Agraria, es correcto esto, fue subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, expresidente municipal de Chilpancingo, diputado local y federal. En 2008 fue embajador extraordinario y plenipotenciario en la República de Colombia, y bueno, desde el 27 de octubre de 2015 él es secretario general de gobierno. Ya lo fue antes en otro gobierno, pero bueno, no les quiero comentar todo este amplio currículum.
fundó la Presea Sentimientos de la Nación. Bueno, tiene diplomado, tiene maestría, tiene un diplomado en este tema de conflictos precisamente por la Universidad de Harvard. Bueno, hay todo un currículum que tiene nuestro invitado especial, a quien le damos la bienvenida. Y don Florencio, pues este es nuestro tema, la gobernabilidad democrática. ¿Cómo se ha construido en Guerrero? Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Alfredo, muchas gracias, estimado Caracheo, como todos te conocen en el medio, si tú me lo permites. Sí, desde luego, gracias. La gobernabilidad se ha construido con un trabajo de reconstrucción de las relaciones del gobierno con la sociedad, que necesariamente pasa por la operación normal de las instituciones públicas. De esta manera, nosotros podemos advertir fácilmente que los ayuntamientos, los poderes, el Tribunal Superior de Justicia, la Cámara de Diputados, que ha desplegado en esta legislatura una acción legislativa bastante intensa, que el Ejecutivo, con todo su equipo de colaboradores, hemos podido lograr que los programas públicos, que las políticas públicas se desarrollen, que haya una comunicación estrecha con todos los actores y agentes políticos, y que, si bien es cierto, vivimos en una situación de inseguridad pública que a todos también nos lastima, el gobierno funciona, el gobierno opera, el gobierno está todos los días abierto para que sus acciones se transmitan, sea a través de políticas de salud, de educación, de desarrollo social, de construcción de carreteras, de recuperación de instalaciones educativas en razón del, por ejemplo, el último sismo que tuvimos en la entidad. Y esto habla de que el gobierno está atento, funciona, trabaja, y obviamente es una gobernabilidad pues democrática, porque nuestro régimen es democrático, afortunadamente. Bien, pues hay maneras y hay formas de construir la gobernabilidad democrática. Seguramente de esto también nos va a hablar qué significa este trabajo que hay que hacer. La Secretaría General del Gobierno se le conoce como la Secretaría de la Política Interior, de todo lo que tiene que ver con la política interior. Pero le dejo la palabra a Alfredo Guzmán, el boyerista. Gracias. Agradezco y felicito al secretario por su carrera política amplia y fructífera. Yo un poco no quisiera ser ave de mal agüero, ni tampoco quisiera que al Estado de Guerrero le fuera mal, pero señor secretario, la gobernabilidad democrática se construye evidentemente con muchos elementos, pero ¿qué podría suceder en el caso de la suspensión o reducción de presupuestos en el campo? El campo guerrerense es muy sintomático, muy emblemático, a veces muy conflictivo, y yo estoy imaginando que si hay reducción de presupuesto en el campo, que si hay reducción de presupuesto en el turismo, para la entidad y para todo el país, avisoro un panorama mucho más complicado si le sumamos violencia, si le sumamos cero crecimiento. No quisiera que finalmente usted opinara en contra del gobierno actual, porque finalmente, pero sí que me diera su visión crítica de una condición a la que podemos acercarnos, de no sensibilizar al gobierno federal para que haya un presupuesto más amplio, más adecuado, más receptivo de las necesidades de un pueblo como es el de Guerrero. Señor. Creo que la respuesta la dio hace algunos años José Francisco Ruiz Massieu cuando era gobernador del estado. Él dijo una frase que vale la pena tenerla presente. Dijo Ruiz Massieu: sería una temeridad de la Federación olvidar a Guerrero. Lo que señalaba el exgobernador es que las condiciones de pobreza y de atraso que tenemos necesitan necesariamente el apoyo de la Federación, a través de recursos que impulsen el modesto desarrollo que hemos tenido, puesto que a pesar de los muchos años transcurridos, seguimos manteniéndonos en un tercer lugar de pobreza, solo por delante de Oaxaca y de Chiapas, de tal manera que la reducción de recursos federales para el campo, por ejemplo, que es donde vive
un número muy importante de guerrerenses. Si bien es cierto que somos una ciudad cada vez más urbana, con concentraciones de población en lugares como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, nuestras ciudades medias, Altamirano, Metepec, hay un sector campesino todavía bastante numeroso, integrado también por una gran población indígena que necesita recursos para hacer productivo al campo. Vimos ahora con la entrega del programa de fertilizante gratuito cómo las nuevas reglas de operación provocaron una serie de problemas que estuvieron a punto de desbordarse, y esto debe ser indicativo de qué puede ocurrir si de pronto a los guerrerenses les reducen los recursos presupuestales, porque no haber un margen de maniobra que nos permita ir sobrellevando los problemas. Y tenemos que pasar, además, a veces la aspiración, no solo a administrarlos, sino a superarlos para que realmente la alternativa que tenga la población sea cierta de que va a mejorar sus condiciones de vida a través de un mejor ingreso. Pero esto se logra si la federación focaliza programas para una entidad tan pobre como la nuestra, y que no generen las condiciones de olvido, las condiciones de atraso, pues una mayor rebeldía que caracteriza para bien y para mal a los guerrerenses desde siempre. Muchas gracias, don Florencio. Debo recordar que don Florencio Salazar Adame también fue coordinador del Plan Puebla-Panamá. Me llama la atención esto, ojalá y lo aborde. Creo que lo importante es la política que estamos hablando aquí, pero no nos podemos abstraer del escenario nacional, obviamente, porque hoy se dice que Andrés Manuel López Obrador ve dos países en México, un país de los pobres del sur y el país de los que dicen trabajan como europeos en la parte norte. Pero bueno, algo que me llama la atención, ya que citó a Ruiz Massieu, dijo Ruiz Massieu que para ser un buen gobernante hay que tener instinto de justicia. ¿Cómo ha caminado la justicia en Guerrero? Es un tema bastante importante, pero le doy la palabra a nuestro colega y amigo José Guadalupe Prieto Caracheo. Gracias, José Luis. Me congratula sobremanera el tener en esta mesa que ha sido plural desde el punto de vista informativo, el tener a todo un personaje en Guerrero. Florencio Salazar Adame es uno de los pocos guerrerenses que ha tenido el alto honor de ser secretario de Estado a nivel nacional. Bienvenido, señor Florencio. Gracias. Sin duda alguna, el gobernar Guerrero no es una cuestión sencilla. Ya algunas frases de exgobernadores que se han vuelto famosas lo relatan. Alguno lo editorializó muy brevemente: gobernar Guerrero no es andar o no es estar en Disneylandia, decían, ¿no? René Juárez Cisneros. Y sin duda alguna es difícil porque hay una gran desigualdad social. Es difícil porque esa desigualdad social genera demandas que el presupuesto finalmente no alcanza a cubrir. La sociedad guerrerense es muy proclive a movilizarse socialmente. Tenemos una clase política que está en desarrollo, no termina de desarrollarse. Algunos mencionan o la catalogan como que se vive en la subcultura política, y eso sin duda alguna es más difícil lograr la gobernabilidad. En este sentido, secretario, el plan estratégico, el direccionamiento que ha tenido el actual gobierno del Estado y usted a la cabeza de esa política interior en Guerrero, ¿ha funcionado? ¿Se puede decir que ha funcionado el plan estratégico que tiene para lograr una plena gobernanza en Guerrero? ¿O ha habido algunos desaciertos? Y paralelamente a eso, me gustaría que pudiera comentar si en algún momento, en algún caso, el Estado ha tenido que utilizar la fuerza pública, entendida la fuerza pública, como ya lo decía un clásico, el Estado es el que tiene el monopolio de usar esa fuerza. Señor secretario. Bueno, creo que nuestro amigo Caracheo ha tocado varios temas, como todos los aquí tratados, tanto por nuestro estimado amigo boyerista, como él mismo firma Así es, sus gracias. columnas y colaboraciones, por José Luis, el director de No que No. Yo daría la respuesta en tres partes, sin ánimo de abusar del tiempo, seré muy concreto. Adelante, el programa es de usted. La primera es que un Estado como el nuestro
pues desarrolla una clase política de acuerdo a sus propios recursos humanos y condiciones. Y gobernar Guerrero ha sido sumamente complicado. Hemos advertido una y otra vez, por desgracia, cómo cuando parece que consolidamos la institucionalidad en la transmisión pacífica y continuidad del poder sexenal, de pronto hay rupturas, hay caídas, gobiernos que no terminan, sustitutos, interinos, profesionales, gobernadores, pues que su tarea se centra sobre todo en concluir el periodo inconcluso, si me permiten ustedes la reiteración. Y esto, por supuesto, no le da al gobierno la fortaleza, la capacidad para que haya una continuidad. Lo pondría de esta manera: estamos construyendo un edificio, tenemos los planos, sabemos cómo hay que levantarlo, desplantarlo, iniciar obviamente de abajo hacia arriba, pero cuando estamos terminando el primer piso se nos derrumba una columna. Entonces llega otro maestro de obras, o arquitecto o ingeniero, va a reparar lo que se cayó. Y ahí ya perdimos tiempo. En lugar de ir al segundo piso, estamos terminando apenas el primero. Terminamos el primero, estamos iniciando el segundo y ocurre nuevamente el mismo fenómeno. Esto explica que estemos todo el tiempo reconstruyendo y que el tiempo también se alargue en lograr metas, en lograr resultados. Entonces, nosotros lo que requerimos es que haya las condiciones que nos pongan a salvo de contingencias que atenten contra la estabilidad política del Estado, que haya continuidad de gobierno, que se aprovechen apropiadamente los recursos y que tengamos una clase política con visión profunda, de largo plazo, que no gobernemos, que no se gobierne solamente para un periodo, que se recoja lo bueno del pasado y se vea siempre hacia adelante. Yo creo que esa parte, de pronto, insisto, nos sentimos optimistas. Se encadenan 3 periodos, termina el don Rubén Figueroa su periodo, termina el suyo Cervantes Delgado, luego viene José Francisco Ruiz Massieu, y parece que ya nos encaminamos finalmente a lograr una fortaleza institucional. Llega el Rubén Figueroa Alcocer, se atraviesa el problema de Aguas Blancas, se interrumpe el periodo, entra Ángel Aguirre de interino, luego hay nuevamente 6 años con René Juárez, otros 6 años con Ceferino, y luego viene otra vez la interrupción, y esto es lo que a lo largo de la historia, porque no es solamente de este periodo, ha sido desde la caída de Gómez Maganda, y atrás de Gómez Maganda la del general Alberto F. Berber, y pues el promedio, como lo hemos dicho en otras ocasiones, de gobierno de cada uno de los gobernadores que hemos tenido, sobre todo a partir de lo que llamamos el periodo de la revolución o por revolucionario, pues ha sido escasamente 3 años, un poco menos que lo que dura un periodo edilicio. Luego el tema de la gobernabilidad. Pues la gobernabilidad es lo que tenemos ahora. Creo que el gobernador Héctor Astudillo es una persona que se adelanta a los problemas y que cuando los problemas se presentan primero, inmediatamente se sitúa frente a ellos, sea porque tenemos un huracán o porque tenemos un sismo, va al lugar de los problemas, dicta medidas, está atento a las obras de recuperación, de reparación, escucha a la gente, y esto lo ha hecho de manera constante. Y esa comunicación, esa capacidad que él tiene de hablar directamente con la gente, estar en el lugar de los problemas, es justamente lo que ha permitido que este Estado tenga gobernabilidad. Pero la gobernabilidad requiere también gobernanza, que son 2 conceptos distintos. La gobernanza es la capacidad que tiene el gobierno para hacer efectivas sus políticas públicas, o sea, a tener la legitimidad a través de la eficacia de la administración. Entonces, yo creo que van caminando, no necesariamente de forma paralela, pero eso es lo deseable, la gobernabilidad que las instituciones operan y la gobernanza que los programas de políticas públicas que estas instituciones generan lleguen a la gente para mejorar sus condiciones de vida. Y yo creo que en ese sentido el gobierno ha ofrecido y ofrece también buenos resultados. Ahora, nosotros pensamos que el enorme desafío que tiene el Estado es que haya un encadenamiento con el orden federal. Por más que queramos hacer, el Estado no saldrá adelante sin el apoyo del gobierno de la República. Eso está demostrado una y otra vez. Y por desgracia, a lo largo de nuestra historia, desde que somos entidad,
son momentos aislados cuando el gobierno federal parece que se va a volcar hacia el sur y nos va a dar condiciones para el desarrollo. Se han hecho obras importantes y sin embargo, repito, seguimos ocupando el tercer lugar de pobreza. ¿En qué lugar nos encontraríamos si no se hubiera construido, por ejemplo, la autopista del Sur, que facilita el turismo del centro del país por la vía carretera, que sustituye en buena medida lo que fue el boom turístico de los charters, aviones que venían repletos de turistas de Europa, de Canadá, etcétera? Si no hubiera esa infraestructura, ¿cómo estaríamos? Bueno, yo creo que el gobernador tiene bastante claridad. Él plantea la necesidad de tener una relación coordinada, cordial, de interés mutuo con el gobierno de la República, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y trabaja en ese sentido, porque antes que cualquier consideración de orden político, partidista, el gobernador lo que hace, y lo hace correctamente, es pensar en el interés general de los guerrerenses. El tema, por supuesto, de la ingobernabilidad, decía yo en un principio que de repente se confunde. Qué bueno que hace esta puntualización, y me llama mucho la atención este concepto entre gobernabilidad y gobernanza, y el tema de construir la democracia, una gobernabilidad en la democracia, pues gobernabilidad democrática, que implica también pues que los más puedan estar incluidos en los diversos programas. En una definición ya reciente de los manuales del nuevo léxico de comunicación política, dice que el tema de la gobernabilidad tiene que ver con el agotamiento de los gobiernos del bienestar, pero que también tiene que ver con el controlar la violencia, sea esta violencia de sectores aislados hasta de grupos organizados, del crimen organizado. Dentro del programa, de este programa del Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Héctor Astudillo Flores, de este gobierno, pues plantearon 6 ejes fundamentales, entre ellos uno del cual usted es responsable, que es el tema del guerrero seguro y de leyes bajo el marco de los derechos humanos. Digo responsable porque tiene que ver mucho con la política interior. Entonces aquí preguntaría yo cómo se ha desarrollado la política interior, cómo se han implementado o cómo se han visto factores de gobernabilidad. Por ejemplo, yo escuché una crítica que hacía cuando se dio el cuarto informe, el presidente de la Jucopo. Decía, ¿cómo me van a hablar que hay gobernabilidad si están reportando en el informe que hay más de 2,000 y pico de manifestaciones? Entonces digo, bueno, pues es que aquí hay una confusión. Si precisamente el tema de la gobernabilidad, me llama la atención lo que acaba de decir, también esto de que se adelanta el gobernador a los temas. Eso algunos autores le llaman pensamiento estratégico. Si un gobernante tiene pensamiento estratégico, quiere decir que se adelanta a lo que puede venir, a los problemas que pueden venir. Y creo que la atención que se da a los diversos grupos sociales, yo comentaba con alguien por la mañana que en Guerrero hay que entender los movimientos sociales, que algunos incluso son cíclicos. Febrero, marzo, abril, ya sabemos que vienen las marchas magisteriales, la llamada primavera magisterial. Para abril y mayo, los campesinos, porque hay que celebrar a Zapata, y ahí llevan las demandas. Entonces, estos factores de gobernabilidad, señor secretario, este guerrero de leyes, este guerrero de derechos humanos. Pues mira, José Luis, nosotros estimamos que la política interior ha tenido como fundamento el diálogo para concertar la solución de problemas y contenerlos. Preguntaban hace un momento en qué casos el gobierno ha recurrido al uso legítimo de la violencia. En muy pocas oportunidades. Ahí cuando después de dialogar, conversar, comprometer mesas de trabajo con funcionarios que pueden atender demandas de quienes protestan, de cualquier manera hay actitudes empecinadas, se violenta el derecho al libre tránsito, se afecta a terceros, y sobre todo debemos de cuidar que el turismo siga llegando a Guerrero. El turista es una persona sensible que busca descansar, salir de sus tareas habituales, distraerse, divertirse, puede venir con su familia, va a gastar en hospedaje, en alimentación, en otro tipo de actividades que en su conjunto van a provocar una derrama económica en un sector muy importante de la entidad.
Si nosotros cerramos, por ejemplo, la autopista, estamos dañando a un sector económico muy numeroso e importante de Guerrero, nuestra principal fuente de ingresos, y consecuentemente cuando el diálogo se ha agotado, entonces interviene la Policía del Estado, con la Policía Federal, ahora con la Guardia Nacional. Pero se ha hecho siempre de tal manera que, por fortuna, y así esperamos que termine este gobierno, se hace un uso de la fuerza limitada. Lo que hacen son estrategias de contención, de encapsular a los manifestantes e irlos recorriendo de la carretera, y en muy contadísimos casos ha habido incluso contacto físico. No podemos hablar de que haya habido, ya no digo muertos, ni siquiera lastimados con seriedad. Pero este es el resultado del cuidado que se tiene, y esa es la instrucción que el gobernador nos ha dado. Y también esto nos lleva a una situación que es perfectamente comprobable. El gobernador tiene una agenda muy abierta. Entonces de pronto se le pone el teléfono ahí con micrófono abierto con los que protestan, dialoga con ellos, se conviene una cita incluso con el propio Ejecutivo, y de esa manera se van resolviendo unos y otros problemas. Él colabora, ayuda, estimula, respalda y va generando condiciones para que la protesta se convierta en un diálogo. Pero como tú dices, bueno, son cuestiones cíclicas, más en un estado como el nuestro, y entonces hay que estar totalmente dedicados y en manera permanente en esta tarea. A él me pregunta, bueno, ¿y usted qué hace, usted es gobierno? Bueno, mi tarea como usted de gobierno es estar en mi puesto, porque el gobernador va a la Ciudad de México a gestionar recursos, proyectos, recorre constantemente el estado, como ustedes lo saben. A mí me toca estar aquí, pendiente de cualquier circunstancia, cualquier eventualidad, y les quiero decir, como le consta a mi equipo de colaboradores, que generalmente, no de manera excepcional, generalmente estamos sábados, domingos, días festivos, porque nosotros no inauguramos calles, no ponemos placas, no ponemos alumbrado público. Estamos en otra tarea de ver que los problemas se resuelvan, que no tengamos problemas que agraven la relación de la población con el gobierno, de mantener constantemente informado al gobernador de las incidencias que se presenten, de transmitir sus instrucciones, de coordinar algunas otras tareas. Y en ese sentido creo que hemos podido trabajar muy bien. Yo me siento muy satisfecho de colaborar con Héctor Astudillo, es un gobernador que apoya, que respalda, y con el cual tenemos una sintonía para que las cosas operen. Ahora, ciertamente la globalidad pues siempre ha existido. El fenómeno más importante de globalidad que podemos identificar los americanos, los mexicanos, pues es el descubrimiento de Colón. Colón buscaba las Indias para poder llevar especies a Europa, a España, y se encontró de pronto con un continente que no existía. Bueno, la globalidad la promueve fundamentalmente el comercio, y luego pues también la ciencia y la tecnología, ahora con la revolución tecnológica. Esa globalidad, cuando la tenemos más presente, es en las fechas recientes, cuando de pronto emergen criterios sobre que el estado de bienestar pues ya debe ser superado. Es decir, que el Estado ya no tiene razones o motivos para subsidiar a la población, y que cada uno, de acuerdo a sus condiciones, debe hacer un esfuerzo para salir adelante. Eso en nuestro país no opera y no puede operar, porque somos un país muy desigual y somos un país con pobreza, y menos en Guerrero. Entonces yo creo que la política correcta es la que alguna vez le escuché al presidente Ricardo Lagos de Chile. Entonces, la fórmula es ni todo el Estado ni todo el mercado. O sea, sí, el Estado debe alentar, pero al mismo tiempo estimular el desarrollo de la iniciativa personal, pero tampoco todo el mercado. Tiene que regular el mercado, tiene que crear condiciones para que esa iniciativa personal encuentre un cauce, como educación de calidad, servicio de salud, condiciones para el empleo, infraestructura para el desarrollo económico. Estas actividades no pueden quedar en manos del sector privado, tienen que estar por lo menos organizadas y dirigidas por el Estado, de tal manera que el Estado intervenga en cuestiones fundamentales, controlando al mercado, y el mercado tenga libertad para desenvolverse, pero sin imponerse ni al Estado ni a la sociedad. Y yo creo que en Guerrero necesitamos nosotros pues todavía mucho Estado, porque aquí la vida económica y social gira fundamentalmente en torno al gobierno. Es decir,
El gobierno es el principal promotor del empleo, de actividades de carácter económico, otorga concesiones, genera la concreción de proyectos, y podemos advertir cómo la sociedad está pendiente quién va a ser el próximo alcalde, quién va a ser el próximo gobernador, porque lo que le interesa a la población, y me parece además perfectamente entendible, no lo digo con ningún doble sentido, pues le interesa saber cómo puede ubicarse dentro de la nueva administración para tener una actividad económica sostenida. Esas son las condiciones que provoca el atraso de Guerrero. Ahora, queremos que sea un estado seguro, por supuesto, hemos avanzado del primer lugar cuando Guerrero fue asumido en su administración por el gobernador Astudillo. Hoy la prensa nacional publica el reciente reporte hasta el mes de octubre del Secretariado Nacional de Seguridad Pública y nos ubica ya en el 8º lugar hasta el mes de octubre en violencia. Pasamos del primero al 8º, hemos subido 7 escalones y estamos en el 17 de feminicidios. Entonces, no es, como lo ha dicho el gobernador, para echar las campanas a vuelo, para celebrar estas cosas, porque en tanto haya una violencia homicida, mientras haya una familia que se duele por la pérdida de ser humano, pues no podemos pensar en que estamos satisfechos, pero hemos avanzado, y hemos avanzado de manera sostenida. Llamó la atención que recientemente vi una encuesta de los gobernadores, y no está mal ubicado el gobernador Héctor Castillo Flores, como muchos de repente pregonan. Está entre los gobernadores en términos medios y que va ascendiendo, va hacia arriba. Y me parece que hay asignaturas pendientes, quizás nos pudiera usted hablar más adelante. La verdad es que el tiempo es corto, pero miren, usted dio una cátedra ayer sobre la revolución, a propósito que está hablando de esta visión de Ricardo Lagos, y nosotros decimos, bueno, ¿y coincide esta con Anthony Giddens? El francés que plantea que ni capitalismo, ni socialismo, ni neoliberalismo, la tercera vía. No sé, bueno, quizás nos pueda mencionar algo, pero Boyerista tiene la palabra ahora. Secretario, igual, muchas gracias, sigo agradecido de su presencia aquí. Entiendo yo que lo que usted dice de Guerrero no puede ser tan osado para reclamarle al gobierno federal cuando dependemos el 97% del presupuesto. Evidentemente que eso nos coloca en una situación de mucha dependencia, y entiendo que es muy complicado, por ejemplo, reclamar, pero observo a un gobernante, a un gobernador muy hábil, muy sensible, ayer soltó una frase de, bueno, sí, vamos a apoyar a la Cuarta Transformación, pero de alguna manera mencionó una palabra y dijo, vamos a estar observando críticamente qué hacen. Pero bueno, entiendo yo que este es un gobierno administrativo, porque bueno, finalmente el gobierno depende mucho, bueno, la sociedad depende mucho. Se ha dicho que menos gobierno y más sociedad en algunos elementos. Usted dice, bueno, pues aquí no es posible. Yo le quisiera preguntar, la sociedad guerrerense, porque la gobernabilidad democrática tiene que ver no solamente con el gobierno, sino con su relación con la sociedad. La sociedad guerrerense es mayor de edad, la sociedad guerrerense es menesterosa, es una sociedad aplicada, es una sociedad que entiende su circunstancia, es una sociedad beligerante que solamente le interesa generar conflictos. Yo quisiera que me diera usted su versión, la imagen que tiene este gobierno de la sociedad guerrerense, para que pudiera yo entender otros elementos. Pues es una reflexión bastante importante, porque lamentablemente hay quien piensa en otras partes del país, o quienes piensan que las gentes del sur, los de Guerrero, pues realmente estamos en la hamaca esperando que caiga el coco, el mango, y que con eso sobrevivimos y que lo demás no nos importa. Cuando un estado es pobre, cuando una familia es pobre, cuando una persona es pobre, es cuando trabaja mucho más. Tienen que trabajar para sobrevivir, otros trabajan para poder rodearse de productos de comodidad, de tener la oportunidad de hacer un viaje, tener una mejor casa, mandar hijos a estudiar fuera del estado. Pero en condiciones de atraso, la gente tiene que trabajar mucho como trabajan los guerrerenses, y esforzarse mucho para sacar adelante sus familias, y digamos que aquí el esfuerzo es doble.
no hay una población menesterosa, no hay una población menor de edad. Hay una población que históricamente, aunque esto parezca un disco rayado hablar de todo lo que ha sido una herencia histórica, pero pues ahí están los hechos, que históricamente ha sido marginada del desarrollo nacional. Cierto. Y que no hemos tenido las condiciones para que se desarrolle también pues todo el talento, la capacidad de los guerrerenses. Hay guerrerenses muy esforzados que por su cuenta se han ido de migrantes a Estados Unidos, han creado importantes empresas, científicos, pintores, músicos, poetas, compositores, que han mostrado cómo hay talento y capacidad, no solo para sobresalir, sino para colocarse en los primeros lugares de la actividad que desempeñan. Pues quisiéramos que en Guerrero hubiera condiciones para que más guerrerenses pudieran incursionar en las diferentes actividades y profesiones que nos permitan salir de nuestras condiciones de pobreza. Ahora, yo creo también que el gobernador, cuando plantea la importancia de apoyar a la política del presidente López Obrador, pues lo hace con una extraordinaria responsabilidad política, porque si bien es cierto, como tú lo mencionas, Alfredo, de que pues es un gobierno que administra, pero es sobre todo un gobierno, como debe ser todo gobierno, un gobierno que hace política. Y hacer política es poder coordinar esfuerzos, alinear instituciones, conseguir recursos, buscar aliados, superar problemas para que sus programas puedan irse concretando. Gobiernos beligerantes los ha habido en el pasado y pues, al final ha sido desastroso. Terrible. Lo que necesitamos son gobiernos firmes que puedan gestionar recursos federales con propuestas, con programas. Que no simplemente vayan a la federación a ver qué nos dan, sino decir, aquí está mi propuesta, aquí está este proyecto, estas son las condiciones de los guerrerenses, estos son nuestros niveles de atarazo, estas son nuestras necesidades y estamos proponiendo A, B, C y D para que el gobierno federal nos apoye, empujemos juntos y saquemos del atraso una entidad que forma parte del Pacto Federal. Cierto. Muy bien, gracias Florencio. Bueno, le voy a darle la palabra a José Guadalupe Caracho. Antes quiero decirles que usted en el descargo que tuvo ante el grupo Chilpancingo decía, este gobierno ha hecho esto, esto y esto, dio pormenores, pero dijo, este gobierno también ha atravesado por momentos críticos. Si nos pudiera comentar eso, si vale la pena, y le doy la palabra a Caracho. Sí, José Luis, secretario, es muy interesante lo que usted plantea, sobre todo que es la versión de un personaje que ha estado en la política por mucho tiempo y ahora como responsable de la política interior. Es cierto, la palabra que usted menciona pareciera ser que la clave para que haya gobernabilidad y gobernanza es precisamente que haya un equilibrio tanto del gobernante, un equilibrio tanto de los demás actores sociales para satisfacer la demanda popular, pero sobre todo para llevar la conducción del gobierno en buenos términos. Hay ciertamente enemigos de esa gobernabilidad, enemigos como la corrupción, la impunidad, la inseguridad, eventualmente la ineficacia de algunas áreas de gobierno, son enemigos de la gobernabilidad. En Guerrero, paralelamente a esto, pues también hay grupos armados, también hay delincuencia organizada, también hay grupos de comunitarios. Esas variables que de repente pues no se pueden controlar, es muy difícil llegar al equilibrio en esos puntos. Tal pareciera que el destino de Guerrero pues es seguir sumido en la pobreza, en el atraso, en el abandono. Ya lo reseñaba usted, hay muchos gobiernos, muchos gobernantes que no terminan sus periodos. ¿Y quién mejor que nosotros los guerrerenses que hemos vivido esos momentos sabemos que eso es lo más desastroso que le puede ocurrir a la sociedad? Recordemos un año previo a la llegada del actual gobernador, Héctor Astudillo Flores, el contexto social en el que se desarrollaba Guerrero. Fue prácticamente un año tras la caída de Ángel Aguirre Rivero y la llegada de Rogelio Ortega. Fue un año en que los guerrerenses pues de repente se vieron sin dirección, sin rumbo,
se puede decir de que no había planeación estratégica. Llegó el nuevo gobierno a calmar primeramente las cosas, una fuerte presión de todo tipo, sobre todo de esos grupos armados, de esos grupos delincuenciales que están presentes y que en muchos municipios del estado, aun cuando no se quiera reconocer, pues es un poder fáctico, un poder que actúa en todos niveles, tanto en el nivel económico, político, en el social. Según su opinión, secretario, ¿quién es el responsable o quién pudiera tener la culpa de que en Guerrero estemos sumidos en esta desigualdad, en esta pobreza, en este atraso? ¿Es culpa de la política y de los políticos? ¿Es culpa del gobierno? ¿Es culpa de la sociedad? ¿De quién es la culpa? ¿Y qué es lo que se necesita para salir de este atraso? Pues es muy difícil pensar en ubicar un culpable de las condiciones tan complejas como las que vivimos los guerrerenses. Diversos historiadores señalan que las condiciones en las que se creó el estado de Guerrero unificaron una serie de regiones desde los estados que fueron los que dieron su consentimiento para que parte de sus territorios formaran a nuestra entidad, pues que estas partes de suyo eran en términos generales pobres, atrasadas. Luego se construyó un estado claramente pluriétnico. Fácilmente advertimos que los habitantes de la Costa Chica pues son diferentes a los de la Costa Grande, no obstante ser la misma franja costera del Pacífico, y estos de los de Tierra Caliente, y los de Tierra Caliente la parte central y la parte central del norte de la montaña de Guerrero. Entonces es un mosaico muy claro y muy preciso. El país es un país pluriétnico, pero no tiene esta regionalización tan evidente como la tiene la entidad. Luego, algunos analistas han señalado que en sus orígenes, pues Guerrero se encauzó por una vida coordinada, organizada, dentro de un sistema de caudillos, iniciando por el principal caudillo de la época, que fue don Juan Álvarez. Pues él era el que controlaba las costas y tenía una capacidad política, militar y económica bastante significativa. Y si vamos advirtiendo cómo se envuelve la serie de gobiernos desde el primer gobernador, que fue don Juan, pues nos vamos encontrando que hay personajes muy fuertes que se disputan el poder, que cuando unos ganan, otros se oponen, y esa fue, por ejemplo, una de las causas por la que Chilpancingo es la capital del estado. Recordemos que la primer capital es Iguala, después se traslada Iguala a Tixla, y se traslada a Tixla con la idea de que ahí queden asentados los poderes de Guerrero, la tierra de don Vicente Guerrero. Pero ¿qué ocurre? Que entonces el gobernador es el hijo de don Juan Álvarez. Ojo con esto, ya el hijo del gobernador, fundador de la entidad, es gobernador, Diego Álvarez. Y Diego Álvarez tenía una confrontación muy seria con el general Vicente Jiménez en Tixla. Vicente Jiménez era de Tixla. Entonces, pues para don Diego era muy complicado gobernar teniendo a los tixlecos en contra, encabezados por don Vicente Jiménez. ¿Qué hace Diego Álvarez? Trasladarse la capital a Chilpancingo, ponerle una distancia geográfica y entonces cuando se quedan establecidos los poderes en Chilpancingo. La capital en Guerrero se encuentra aquí en razón de los conflictos de dos fuertes militares caudillos de la época. Y es así como se ha venido desenvolviendo nuestra historia, entre luchas y pugnas entre diferentes grupos y corrientes políticas que pues hacían de la gobernabilidad una actividad bastante precaria. Gobernadores que venían esporádicamente a Chilpancingo, gobernaban desde la Ciudad de México, gobernadores que se la pasaban defendiendo a sus adversarios que querían estar en el lugar de quienes gobernaban. Y nuestra historia política es por eso bastante escabrosa. No tuvieron nuestros políticos la capacidad de llegar a acuerdos, de entender la importancia de que hubiera continuidad en la modesta obra pública de entonces, y es por eso que ahora, por ejemplo, todavía se recuerda como un político señorial al general Baltasar Leiva Mancilla. Y un día le preguntaba al general Leiva Mancilla, ¿cómo lo hizo usted para gobernar un estado tan complicado como el nuestro? Él fue antes de Gómez Maganda, después de Catalán Calvo, sin mal no recuerdo, 46
52, fue el primer gobernador de 6 años, antes eran de 4. Dice, pues me iba yo a hacer giras por el estado, por ejemplo, me iba yo a recorrer la Tierra Caliente. Bueno, pues es lo que hacen todos los gobernadores. Y le dije, bueno, ¿y cómo eran sus recorridos? A caballo. Dice, me tardaba yo 2 meses. Durante 2 meses yo recorría la Tierra Caliente y luego regresaba a Chilpancingo. Y luego iba a otra región, me tardaba otro tanto. Es decir, es impensable suponer ahora que un gobernador, bueno, además tenemos otros medios de comunicación más rápidos, pues que se fuera 2 meses a una región. Entonces, ¿cómo gobernaba el resto de la entidad? ¿Dónde estaba la estructura institucional? ¿Quiénes eran los elementos de apoyo, las correas de transmisión? Pues eran los caciques de las regiones. ¿A dónde llegaban los gobernadores? Pues a las casas de los caciques de las regiones. Y entonces pues estos caciques eran influyentes, recomendaban a los alcaldes de su región, el gobernador ponía a los diputados, caminaban de manera armónica y realmente la estructura del poder estatal se basaba en el cacicazgo regional. Y eso a mí me tocó verlo todavía de joven, cuando recorrí como director juvenil del PRI, formando los comités en diferentes municipios, porque recorrí todos, con excepción de Malinaltepec y del que se desprendió Cochuapa, de Metlatono. Fueron los únicos que por razones de difícil acceso no pude llegar. A todos los demás fui. Y entonces, bueno, pues me esperaban, y yo agradecía por supuesto mucho el que era acaparador de los productos agrícolas, el que era el dueño de las tierras, el que conocía a los gobernadores, a los exgobernadores, a los senadores, a los diputados que simpatizaban con A, con B o con C para la sucesión. Y esto era la política ordinaria de nuestro estado. Entonces, es un estado cuyo desarrollo y cuya actividad para el gobierno se hizo con correa de transmisión a través de ¿qué? De caciques regionales. Entonces eso es lo que ha hecho que nuestro estado también tenga un grado de dificultad para poder haber mucho control, evolucionado también con una visión más de desarrollo, más democrática. Los cacicazgos. Bien, gracias, don Florencio. Bueno, hay preguntas, ¿no?, que se pueden formular, como necesitamos entonces un nuevo pacto por esto de los enfrentamientos siempre en los grupos políticos. ¿Cuáles hay recetas para gobernar? Usted que está responsable de esta política interior, pero antes de que le dé yo la palabra al bollerista que va a formular, de todos los mensajes que nos han llegado, pues nomás uno es el que no vale la pena leerlo. No, pero pueden leer todos. Lenin, un programa que es interactuado por analistas reconocidos que disertan en los temas de actualidad de la política de Guerrero. Gracias, Lenin Carvajal. Es una entrevista a modo del panel, dice Hilario Zúñiga Escamilla, con periodistas que sean más críticos. Pide que seamos más críticos con usted. ¿Está bien? Margarita Marcelino, gracias, doña Mago, por seguirnos por donde se le busque. Bueno, Miguel Ángel Castañeda, Alfredo Serna Paco, sigue en el gremio todavía. Bueno, Novuecito GP, gracias. Rafael Camacho, ya en el Estado de México, fue corresponsal por esto. Admiro la preparación y la pasión del secretario general de gobierno, así como su experiencia y las soluciones que encuentra el mandatario para solucionar las problemáticas sociales de este tan querido estado de Guerrero. Pepe Morales. Lenin Carvajal, por supuesto, saluda a los panelistas y al invitado. Siempre una coherencia en todo lo que dice el secretario general de gobierno, dice Rar Montañez Avilés. José Luis Ortega, organista Meneses, sin duda alguna un gran secretario y sabe su función. Saludos desde mi bello Tecuanapa. Gracias. Gil Solano Cantorán, gracias por seguirnos. Fermín Arellano, también gracias por seguirnos. Y bueno, pues a la señora Silvia Romero Mellín le mandamos saludos. Sergio del Moral Benítez, Chucho Guatemala dice que va a venir aquí el que anda haciendo un plan para Guerrero. Qué bueno. El próximo jueves, dentro de 8 días. Y Edmundo López, gracias. Luis Ernesto Monroy Hernández dice saludos al Boyer. Te mando un saludo, Papalayo. Buenas tardes. Te mando un saludo, Papalayo. Es mi padrino. Bueno, el que viste ayer en la foto. Bueno, pues así, los comentarios. Tienes la palabra, por cierto, boyerista. Gracias. Yo quisiera, señor secretario,
Evidentemente que ante este panorama que pareciera un poco desolador, todavía de que no nos cumplen con el fertilizante, nos quitan la zona económica, nos amenazan con reducción de presupuestos en todas las áreas. Creo que Guerrero tiene futuro, pero yo observo que una opción adecuada para el estado de Guerrero y fomentar y promover su desarrollo sería diversificar sus caminos, abrir los espacios que sean necesarios, porque yo viajo a Tlaxcala, viajo al Estado de México, viajo a Michoacán, viajo a muchos lados y hay muchas carreteras, y aquí pareciera que el cacicazgo en el que usted menciona ha impedido que los guerrerenses empiecen a volar. Pues yo creo que desde luego, como lo dice las clases elementales de economía, la infraestructura física es lo que permite el desarrollo económico. Si hay buenos caminos, si hay buenas carreteras, transitan los productos, los insumos, las personas, el esfuerzo de la gente llega a los mercados, hay mayor circulante económico. Realmente Guerrero tiene hoy una infraestructura de la cual carecía hace apenas 50 años, digo, sí. La autopista del Sol, pero las carreteras pavimentadas como la de Tierra Caliente, las de las costas que además se están modernizando, la de la costa grande de Acapulco a Zihuatanejo, pues está el proyecto que va avanzando para que pueda ser de 4 carriles. Nos hace falta mejores carreteras, aunque se han hecho muchos caminos vecinales. El gobernador Astudillo ha dispuesto la construcción de muchos caminos vecinales en pequeñas comunidades, en pequeñas zonas que comunica pueblos modestos, pero ciertamente las características orográficas de Guerrero pues hacen que sea un esfuerzo no ayuda. Costoso en términos económicos, complejo en términos físicos y difícil porque además la población que se puede beneficiar de estos caminos lo hace con su aportación incluso física, pero no hay los recursos disponibles para que Guerrero pueda desarrollar toda una red carretera secundaria, primaria, federal, que nos permita estar bien comunicados, como en efecto pasa en otros estados. Que Tlaxcala no es el mejor ejemplo, porque acuérdense que Tlaxcala es un estadito pues pequeñito. Me refiero geográficamente pequeño. Sí. Pero sí tenemos nosotros que hacer un esfuerzo para avanzar en la planeación educativa. Yo creo que uno de los puntos centrales para que Guerrero pueda también hacer lo suyo en el despegue hacia mejores condiciones de bienestar es la planeación educativa. ¿A qué me refiero? Tenemos una cantidad de los llamados, no lo digo de manera peyorativa, los IEPs, los Institutos de Educación Superior, ¿no? Sí. IES, por todo el estado. Hay una cantidad de universidades que jamás había yo visto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se repiten las carreras. Licenciados en Ciencias de la Comunicación, licenciados en Derecho, licenciados en Contaduría, licenciados en Inglés, etc. Todos esos son esfuerzos buenos porque finalmente abren espacios a los jóvenes. Pero el problema es cuando todas estas personas que hoy están en las aulas de la educación superior salgan al mercado laboral, ¿quién los va a emplear? Rebotan. Si nuestra vocación es forestal, minera, turística, frutícola, ¿por qué entonces no desarrollamos profesionistas y técnicos que vayan justamente a darle un impulso a estas actividades económicas, de tal manera que haya un crecimiento económico, haya empleo y haya ingreso para la población? Lo otro nos genera en buena medida también un nivel de frustración, porque imaginémonos un joven hijo de un indígena de Tlacuapa o de un campesino de Tlalchapa o de una colonia popular de Chilpancingo o de Acapulco, que el padre es un pequeño comerciante, quizás sea un vendedor ambulante, a lo mejor un taxista o un burócrata, y que con gran esfuerzo mete al hijo a la universidad, está estudiando y dice: ya terminó mi hijo y ahora sí, él va a tener mejores condiciones que las mías.
Y luego nos encontramos que ese joven está trabajando de taxista, vendiendo tacos, de vendedor ambulante, etcétera, y que su paso por la universidad lo que le está significando es una enorme frustración. ¿Por qué? Porque no hay un puesto de trabajo para él. ¿Y por qué no hay un puesto de trabajo para él? Porque no estamos empatando la educación superior con las vocaciones económicas del Estado. Y entonces hay una liberalidad en ese sentido de que pues tú pones tu escuela, forma los profesionales que creas convenientes y pues hay que salgan y a ver de qué se ocupan después. Ese es un problema serio para un Estado como el nuestro. Entonces yo creo que sí tenemos que esforzarnos más. El gobernador esto lo tiene muy claro, lo hemos platicado. Bueno, hay tantos problemas en Guerrero y más los había al inicio de esta administración, pues que se ha avanzado principalmente en que haya gobernabilidad, en que haya gobernanza, el contacto con la gente, la atención a los problemas más inmediatos, pero es una de las cuestiones que están pendientes y que deben atenderse por esta o por cualquier otra administración. Planeación. Tener esa visión de futuro. Vamos al desfile como el de ayer y vemos pasar centenas de jóvenes de 14, 16, 18 años que están en las secundarias, en las preparatorias. Yo personalmente pienso, y cuando estos jóvenes entren a las universidades, tengan que volver personas productivas, tengan sus propias familias, ¿de qué van a vivir? Claro. Ese es el gran desafío que tenemos como sector público. Es una de las cuestiones importantes que tenemos que pensar para encontrarle respuestas puntuales y concretas. Si lo hacemos, esta gran palanca de la planeación educativa se va a convertir, en mi opinión, se convertiría en el principal detonador del desarrollo y de que los guerrerenses tengan en su propio estado la oportunidad, no para sobrevivir, sino para tener mejores condiciones de vida. Yo por eso, don Florencio, quiero reconocer que el actual rector de la Universidad Autónoma de Guerrero ha hecho esfuerzos y ha convocado a uno, a otro congreso, ya vamos para el 8º Congreso Universitario, y se han incorporado 9 programas educativos de calidad en oferta. Digo, no estoy hablando por el rector, pero lo menciono por lo que usted está puntualizando. El desarrollo de Guerrero pasa por la universidad, pero ¿cuál universidad? Las 3 nuevas que se van a crear, o una que ya tenemos que ha creado 10 nuevos programas que son ya más acordes. Siempre se ha discutido el tema de que los programas educativos tienen que tener pertinencia social. Es lo que usted está mencionando. Pero bueno, tiene la palabra Carachó. Ya estamos en la recta final, ya casi vamos a cumplir una hora dialogando, pero déjenme decirles que para aquellos que piensan que esta es una entrevista a modo, fíjense, hemos estado invitando al secretario general de gobierno, entendemos, por los conflictos que hay en Guerrero, por todo lo que hay, por construir ciudadanía, por tender puentes de entendimiento, todo esto que implica el trabajo de la gobernabilidad democrática, pues obviamente no le permite estar en los medios de comunicación. Lo entendemos, pero bueno, hoy tuvimos esta oportunidad y bueno, quisiera hasta preguntarle qué pasó con ese árbol, ¿cómo se llama este árbol? El árbol... ¿La parota? No. ¿Dónde está el perfume del árbol más reciente? Pero fíjate, le voy a confesar algo que no está usted por saberlo. Una vez Pepe Gómez, gran escritor chilpancingueño, aparte de Luis Zapata, lo invitó a usted a una tertulia y usted estaba leyendo poemas de Jaime Sabines. Yo me acerqué a Sabines por usted, se lo confieso. Y le confieso que el que más me gustó de todos los poemas de Sabines es La juventud por contagio. Entonces te pido que no se te olvide nada más. Bien, después nos platica. ¿Por qué menciono esto? Porque con Florencio podemos platicar horas, saltar de la política a la cultura, a la poesía, a la literatura, él mismo que nos platique de los libros que ha hecho, que acabo de mencionar unos de ellos. Pero bueno, le voy a dar la palabra a Carachó para la recta final. Pero yo tengo preguntas porque quiero entrar al tema. Uno, ¿ya está preparado para ir con los diputados? ¿Ya está preparado? Otro más. ¿Cómo avisora que viene la suerte de Guerrero con estos recortes presupuestales que más o menos la estaban caminando ya el boyerista? Necesitamos una nueva cultura política en Guerrero. Con esto no vamos a echar otro programa, ¿no? Caracheo, para que complementes preguntas. Tu participación. Que nos dé la respuesta de manera conjunta.
La mayor parte del presupuesto que ejerce el gobierno del Estado, ya sabemos, más del 90% proviene del recurso que le da la Federación al Estado. El 2020 se plantea con un fuerte recorte presupuestal en términos generales. Parece ser, aún no se ha aprobado definitivamente, pero parece ser que vienen 2,000 millones de pesos menos para el presupuesto estatal. Viene un recorte de más del 30% en los recursos destinados al campo. Viene un recorte en la promoción turística, de la cual viven más de 240,000 personas en Guerrero. El caso del recorte presupuestal al campo se me hace aberrante, desastroso, recordando lo que usted señalaba, que mencionaba el exgobernador José Francisco Ruiz Massieu, temerario incluso, es cierto, porque la gran mayoría de los productores guerrerenses viven para el autoconsumo. Quiero preguntarle cómo visualiza el gobierno del Estado el año 2020. Es probable de que, ya lo señalaban algunos personajes de la política, es probable que se puedan incendiar las praderas en Guerrero. Hay toda una tradición histórica, no es recomendable desde luego, pero ya si viene el presupuesto, parece ser que es un hecho. Entre hoy y mañana, señalaba el coordinador de los diputados federales, Mario Delgado, se va a aprobar lo que ya anunciaron, un gran recorte presupuestal. En lo inmediato, en el 2020, ¿cómo visualiza el futuro de Guerrero? Y más allá, ¿qué va a pasar con nuestra sociedad vapuleada? ¿Habrá más desigualdad? ¿Seguirá ahondándose la pobreza? ¿Cuál es el reto que visualiza el actual gobierno para los próximos años, señor secretario? Desde luego, yo considero que la ruta escogida por el gobernador Astudillo del diálogo con los guerrerenses, de estar atento a la solución de sus problemas, de concertar recursos con la Federación, es la conveniente para que este sexenio, en el segundo tercio con el cual finaliza, se consoliden obras en infraestructura carretera, en caminos vecinales, en el sector educativo, en el sector salud, que el Estado no tenga un endeudamiento como otras entidades de la República, me refiero obviamente al gobierno, y para ello el gobernador está trabajando de manera cercana con diferentes secretarios del actual gobierno federal, con el propio presidente, para que Guerrero pueda recibir recursos federales. Esto, si se logra, que tenemos confianza en que así será, no vamos a despegar en 2 años, pero el Estado va a mantener su curso, va a transitar de manera institucional este sexenio y se encadenará con el que sigue, esperando que haya continuidad en el desarrollo de la entidad, independientemente del partido que pueda ganar para gobernar Guerrero. Si no fuera así, pues sería una desgracia para nosotros, porque como lo acabas tú muy bien de mencionar, pues hay pruebas de la rebeldía y de a qué conduce la protesta social cuando no hay una atención de la administración pública de manera adecuada. El mayor éxito, el mejor resultado que tuvo, por ejemplo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, fue atraer la atención de todos los mexicanos e incluso de América Latina y buena parte del mundo sobre el asunto indígena, la importancia de reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Pero como movimiento armado, poco tiene que ver con la guerrilla de Lucio y de Genaro. Es decir, estamos hablando de 2 fenómenos de dimensiones distintas. Aquí hubo guerrillas armadas que se confrontaban contra el ejército, que lucharon de manera tenaz en contra del gobierno, en contra del régimen. Y esto lo hemos visto en diferentes oportunidades, la reacción de la gente, cómo se moviliza y se vuelve a tal grado inconforme que después es muy difícil reencauzarla por la vía institucional. Y yo creo que, por ejemplo, el tema de los 43, que
hemos recibido información a través de los medios de que hay avances importantes para localizar, esperemos que con vida, como lo sean los padres de familia, a los muchachos y a los Chinapa. Pero el tema de los 43, en mi opinión, fue uno de los torpedos que le pegaron en la línea de flotación al gobierno del presidente Peña Nieto, que se convirtió de un problema que parecía local a nacional e internacional, y se origina en Guerrero. Es decir, lo que en Guerrero ha sucedido tiene una repercusión a nivel nacional, no se queda dentro de los límites de la entidad, no se queda dentro de nuestras fronteras. Es un problema que sacude la conciencia nacional, que sacude las instituciones federales, y esa es una experiencia que debe tomarse en cuenta. Preguntabas, ¿cuáles son las características que deben tener para gobernar? Bueno, pues no hay una escuela para gobernador, pero sí hay un ejercicio constante de la política que nos permite asumir que para gobernar se tiene ya una experiencia administrativa, una experiencia política, que se identifican los problemas, que se buscan las soluciones, que hay capacidad de alianzas, que se resuelven los conflictos de manera oportuna y que hay una disposición de armonizar los intereses para que ninguno converja en contra de la administración, sino al contrario, sean motores que ayuden a impulsar el sano desarrollo, en este caso una entidad como la nuestra. La experiencia política, y por experiencia política hay que entender el conocimiento de la cosa pública, del fenómeno del poder, de las instituciones del Estado, de la tarea cotidiana que se hace atendiendo el problema, lo mismo del pequeño productor que del gran empresario, las demandas de seguridad pública como las que tenemos nosotros, que la capacidad que se puede tener de atraer recursos, en este caso de la Federación. Entonces, yo creo que el político, el gobernante, tiene ese deber, y creo que lo hace muy bien el gobernador Astudillo en ese sentido, y yo confío, y confiamos nosotros, ese fue el sentido del discurso del gobernador el día de ayer, de que al final de cuentas un hombre con una vasta experiencia política, con un liderazgo indiscutible, que conoce el México profundo, porque lo ha recorrido a pie, 18 años recorriendo el país a pie, reuniéndose con los campesinos, con los indígenas, con los trabajadores, conociendo de manera directa los diferentes problemas de los mexicanos, como es el presidente López Obrador. Su sensibilidad necesariamente va a disponer que Guerrero tenga el apoyo de la Federación, no por el gobierno de Héctor Astudillo, sino por la importancia de tener un Estado que encuentre un cauce para que le dé salida a su rebeldía histórica, a sus inconformidades, y encuentre también los espacios para tener acceso al bienestar que tienen otras entidades de la República. Don Florencio, le voy a dar 2 minutos al gobernista, 2 minutos a Caracheo, 3 minutos a usted para que nos dé un mensaje. Yo me doy 1 minuto, cuenta desde ahorita. Bueno, le preguntaba si ya estaba listo para ir al Congreso, pero también quiero puntualizar que vamos a estar atentos para el día sábado, porque viene el presidente de la República, y el día de hoy irritados los dirigentes, las organizaciones campesinas van a bloquear las carreteras, van a buscar acercarse al presidente para decirle que reconsideren el presupuesto. Esperemos que no sea tarde, porque parece que era hoy o mañana. Y lo otro, no me quiero adelantar, pero he leído por ahí, Antropos dice que sí se enseña la gobernabilidad, gobernar, que no es solo administrar. Dice, gobernar es como un barco donde va el timonel y todos van remando en un solo ritmo. Y creo que alguien comparaba esto con el gobernador Héctor Astudillo, muy dinámico y tratando siempre de empujar que todos remen, porque ya lo decía Séneca, ¿no? Remero que rema y no sabe a qué rumbo rema, ningún viento le será favorable. El legado de Astudillo, hablando de 2 años de gobierno, no lo estoy despidiendo todavía, quedan 2 para construirse el legado. ¿Hacia dónde va? Hacia la educación, el gobernador de la educación, el gobernador de la minería, el gobernador del turismo, el gobernador de la gobernabilidad democrática. Vamos contigo, vamos con el boyerista, luego Caracheo y cierra don Florencio. Ya se aventó un rosario de otra hora. Señor secretario, gobernabilidad democrática
ya lo decíamos, tiene que ver con la sociedad y también con los derechos humanos. El actual presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos casi culmina su periodo, su proceso, y en situaciones un poco a veces delicadas hay desplazados en Guerrero, hay grupos pequeños pero significativos que generan inestabilidad al gobierno y a la misma sociedad. ¿Qué respuesta se le podría plantear a estos desplazados? Porque hay algunos que son de Chilapa, otros son de aquí arriba, de Zumpango, para arriba, de Cachutenango. Yo me preocupa mucho, pero digo, es posible Saltianguis apenas, es posible darles a esa gente la fuerza, la seguridad, para que puedan reintegrarse a sus hogares, o el Estado como institución está rebasado por la delincuencia. Ahí quedó. Cierra, Caracheo, tu participación para dejarle la palabra al secretario. Uno de los grandes retos y grandes problemas de seguridad estatal, sin duda alguna, son los grupos armados no institucionalizados. Es un reto que tendrá este gobierno a sus 2 años de que concluya, y tendrán los gobiernos venideros. Según su opinión, secretario, ¿cuál es la ruta que se debe de seguir para apaciguar, para concertar con estos grupos, si es que es el caso, para meterlos, por así decirlo, en el redil legal, para que no estén y no se dispare de repente? Porque pues el caso Saltianguis ha dado de qué hablar, y no es una sola ocasión, son varias las que ya se han repetido, pero así como en Saltianguis, en la Costa Grande, en la Costa Chica, en otras regiones del estado, es un problema latente. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la ruta a seguir para meterlos en la legalidad, secretario? Pues si me permiten, voy a empezar de atrás hacia adelante con las respuestas. Para terminar más rápido, dicen. En el estado es inocultable que existen grupos armados, unos de policías comunitarios, otros de grupos delincuenciales. La violencia genera en efecto desplazamiento. No es el número que algunos manejan incluso en medios nacionales. Tenemos identificadas más o menos, primero 78 familias, actualmente debe ser poco menos de la mitad los que están en la cabecera de Leonardo Bravo en Chichihualco, otros que están en una parte de la Tierra Caliente, otros más por la Costa Grande. En todos los casos, como el desplazamiento se ha debido a la presencia de grupos delincuenciales, es decir, que ya son tipificados como asociación delictuosa, como crimen organizado, que usan armas de uso exclusivo del ejército, entran al ámbito federal. Nosotros estamos en una coordinación cercana con la Secretaría de Gobernación. Ellos son los que deben atender y resolver estos problemas. Pero, como ha dicho el gobernador Astudillo, son nuestros paisanos, los desplazados. No podemos decirle, pues, un asunto a la federación y nosotros nos lavamos las manos. Entonces, hay apoyo humanitario, hacemos gestiones y trabajamos junto con la federación y buscamos en la medida de lo posible que se den soluciones viables. No siempre se puede, porque pues a veces hay grupos en conflicto que están luchando por el territorio y queda la población en medio. No desconocemos pues la naturaleza del problema, pero trabajamos coordinadamente con la SEGO para atender. Del tema del desplazamiento puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar. Tenemos pues una estructura en la Secretaría de Gobierno que precisamente detecta este fenómeno de desplazamiento, identifica cuántas familias son, dónde están, cuáles son las causas, encauzamos la ayuda humanitaria, despensas, diferentes artículos para que se ubiquen precariamente las familias, mantenemos la comunicación con Gobernación y estamos trabajando juntos Estado y Secretaría de Gobernación. ¿Cuál es la ruta para resolver este problema? Por supuesto, ha habido conflictos serios. Mencionaron ustedes Saltianguis, la Costa Grande. Pues el uso legítimo de la fuerza. Sí, cuando
los grupos rebasan ciertos límites, amenazan la gobernabilidad, se convierten en una amenaza también para la población, que se asumen como policías comunitarios y luego pues se descubren como grupos que pueden estar actuando al margen de la ley, pues entonces se coordinan los esfuerzos del orden federal, estatal y municipal y se dan respuestas contundentes. Hubo detenidos en Caltianguis, hubo detenidos en Costa Grande, han sido consignados ante la Fiscalía General de la República, se exhibieron los armamentos que tenían en su poder y en ese sentido el Estado actúa de manera firme y decidida. No hay negociación posible con grupos delincuenciales. En primer lugar, porque no hay manera de llegar a ningún acuerdo. ¿Cómo se puede acordar? ¿Qué es lo que se puede plantear? El Estado va a ser omiso, va a decir, bueno, tienen ustedes permiso para delinquir acá, pero acá no, pueden usar armas de tal medida, pero de tal no, pueden extorsionar hasta tanto. ¿Cuál es la medida de la negociación? No hay negociación posible. Además, al servidor público la ley no se lo permite. Si nosotros como servidores públicos quisiéramos entrar a un proceso de negociación, incurrimos en faltas a la ley y podemos ser separados del cargo, incluso consignados por lo menos por complicidad. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que seguir fortaleciendo nuestros cuerpos policiales. Hay un enorme déficit en las policías municipales. Si los presidentes municipales aprovechan los recursos que reciben de la federación, profesionalizan a sus policías, que pasen los exámenes de confianza, vamos a duplicar la fuerza con lo que tenemos en la policía del Estado, más el apoyo de la Guardia Nacional, que es muy importante, en el caso con el Ejército, con la Marina en la parte de las costas, pero el Estado tiene capacidad de respuesta y de reacción. No es un tema que se va a resolver en el corto plazo, no es deseable que haya enfrentamientos en los cuales haya saldos trágicos, pero sí tenemos la obligación y la necesidad de aplicar la ley. No hay otra alternativa. En lo que se refiere a los desplazados, bueno, ya lo comenté también y ya dije cuáles son nuestras respuestas. Y pues el gobierno sí tiene rumbo, sí sabe a dónde va. Y lo que has mencionado de que pues cuando una nave no sabe hacia dónde se dirige, finalmente la va a llevar donde los aires, hacia donde los aires le empujen. La figura de la nave del Estado es la clásica, ¿no? Para tener nosotros una idea más clara de lo que implica el gobierno. Es decir, tiene que haber un líder, que es el capitán, tiene que haber un apoyo sustantivo, que es el timonel, el que va diciendo, de acuerdo a las instrucciones del capitán, cuál es la ruta a la que evite las tempestades, evite los arrecifes, que no le pase como al Titanic, que Titanic que se creía la gran nave del mundo y se encontró con un iceberg que no le dio importancia porque nada más vio la punta del problema y ahí fue a encallar y ahí que se así destruyó. pasa en política luego. Y en política frecuentemente problemas que parecen insignificantes se vuelven los grandes problemas. Por eso hay que atender todos los problemas y a tiempo. Y yo creo que la nave del Estado de Guerrero tiene un buen capitán y pienso que con los compañeros del gabinete, los alcaldes, los diputados, los magistrados, pues estamos haciendo un esfuerzo porque se sostenga el rumbo y al final de la administración lleguemos a un buen puerto. Y finalmente quiero decirles que pues les agradezco que me hayan invitado a este foro, a esta conversación con ustedes. Tengo la convicción de que es obligación del servidor público estar frente a los medios de comunicación, escuchar las opiniones de los ciudadanos, dar las respuestas posibles. A mí no me preocupan las preguntas, por ácidas o ásperas que puedan ser. Al final de cuentas, uno recibe opiniones pues de acuerdo de quien las emite. Alguna vez me platicaron que los políticos teníamos que ser como los árbitros de fútbol. Y pregunté yo en dónde estaba el símil. Es muy fácil, dice. Al árbitro entra y todo el mundo le chifla, lo insultan, lo ofenden, pero él sigue conduciendo el partido para que no se salga de cauce y haya un buen espectáculo. Aquí nosotros debemos saber que estamos sometidos a la crítica de buena, de mala fe, que nos puedan incluso insultar o ofender, pero eso no nos va a desviar de lo que es nuestra obligación. Nuestra obligación es hacer que el gobierno avance hacia donde debe ir, ofreciendo siempre los mejores resultados. Gracias, don Florencio Salazar Adame. Bueno, pues, amigos y amigas de la fanpage No que No, Comunicación Estratégica y Comunicación Social Guerrero, queremos agradecerles que nos hayan seguido, a los de la ciberpolítica, los cibernautas que hacen ciberpolítica, y por supuesto agradecerles a los administradores y a su personal que
gentilmente nos atienden aquí en Verona, porque siempre hay algo que celebrar. Amigos y amigas de la fanpage No que No Comunicación Estratégica, déjenme decirles que hacemos el compromiso con don Florencio Salazar Adame que nos vuelva a acompañar. Usted dirá cuándo, de acuerdo a su agenda, porque hay muchos tópicos, muchos temas, y además queremos saber cómo le va a ir el lunes en esta comparecencia ante le toca en el pleno, ¿no? En el pleno, sí. En el pleno de los diputados de la 62 legislatura local. En Comunicación Estratégica y Comunicación Social Guerrero no intentamos ser vanguardia del debate y el conversatorio político, simplemente ya lo somos. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.